Inge, buenas tardes. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. Buenas.
Chicos, el día de hoy, bueno, nos toca modelo en B y vamos a empezar con requerimientos. En realidad, el modelo en B eh, es justamente un modelo de diseño, ¿no? Que vamos a utilizar para el diseño de de nuestros productos mecatrónicos. Empezamos con requerimientos. No, bueno, acuérdense que en las clases del Inge Guille lo primero que aparece acá arriba es los requerimientos, ¿de acuerdo? Déjenme salgo un ratito de ahí. Bueno, simplemente para empezar la etapa del diseño del modelo en B, aquí vamos a poner los requerimientos, ¿de acuerdo? Luego viene la etapa de diseño conceptual. Y acá tenemos el co-design, ¿no? El diseño en paralelo, mecánico, electrónico, eléctrico, ¿de acuerdo? Y sistema de control. Bien. Cada uno de estos co-designs también tiene bueno, acá vamos con la integración y validación por último, ¿no? Validación, bueno, luego va a depender de la etapa en la que nos encontremos, pero la validación continúa luego y continuamos con manufactura aquí mismo, ¿no? En validación. Y luego continuamos aquí con manufactura. Aquí, si en la etapa de integración pasó algo, pues corregimos, ¿de acuerdo? Y este se mantiene en un ciclo continuo de diseño en cada uno de las etapas del co-design, ¿no? Este diseño en paralelo se le conoce como co-design. Ahora, cada una de estas puede también tener su metodología o su modelo de diseño, ¿no? Nosotros en el diseño del sistema de control vamos a otra vez aplicar el modelo en B. Lo mismo, ¿no? Entonces vamos a tomar aquí como requerimientos, igual ya específicos del sistema de control. Vamos a hablar del diseño y modelado, aunque deberíamos empezar por arriba, ¿no? Bueno, diseño y modelado del sistema de control, ¿no? Por eso le vamos a poner el sistema de control. Y en la etapa de abajo, en la etapa inferior, lo que tendríamos es la generación del código. No le voy a poner C++ en nuestro caso. Ya. Entonces aquí tenemos diseño, modelado, identificación, simulación, todo lo que ustedes quieran, tenemos acá arriba.
Luego de que validamos sus modelos, empezamos con el código. Ya volvemos a esto luego otra vez. Y acá arriba tenemos integración y validación, es decir, el modelo en B se repite. Lo único que, fíjense en la etapa del co-design que tenemos en el modelo en B para el diseño de sistemas mecatrónicos, sacamos el sistema de control, aplicamos el modelo otra vez en B y otra vez repetimos, ¿no? Requerimientos, diseño, modelado, simulación del sistema, obviamente, de control. Ya no estamos hablando de lo demás. Y está el código C, C++. Ahora, fíjense por qué está en la etapa más baja, ¿no? Si separo el co-design, chicos, yo sé que estuvieron en el modelo, en metodologías, el diseño mecánico, eléctrico, electrónico. Pero nada más para ubicarnos en el contexto que voy a ir adelante, ¿ya? Y fíjense que en la parte inferior está el sistema de control, ¿de acuerdo? En la parte inferior. Ahora, ¿por qué está en la parte inferior? Está en paralelo, ¿no? Esto se le conoce como co-design. Entonces está diseñándose en paralelo. Para poder diseñar el sistema de control, ya debo saber cuál va a ser la electrónica y cuál va a ser el mecanismo que voy a mover, ¿no? Adicional, ya debo saber cuáles son los actuadores y sensores. De eso hablábamos la clase de ayer, ¿no? Ya todo eso debería saber, conocerlo. Entonces, como ya lo conozco, entonces me dedico al diseño del sistema de control. ¿Ok? Entonces, en esta etapa, como es una integración del sistema mecánico, eléctrico y además de la estrategia de control, una vez que estén diseñados los componentes, aquí mismo se hacen validaciones, ¿no? Al menos en lo que respecta al sistema de control, es posible validar aquí. O sea, es decir, es que miren, si el sistema de control tiene su propio modelo en B, ¿no? Aquí le voy a hacer como un zoom. Entonces, otra vez tiene su modelo en B. Acuérdense que la parte inferior es la generación de código. Sí, entonces si algo falló, corrijo, pero sigo en la etapa de diseño del sistema de control. ¿Sí ven? Entonces esto es como un bucle, ¿no? Esto es como un bucle. Y una vez que esto, ahora, ¿por qué esto puede cambiar? Acuérdense que aquí hay una parte que es el diseño, como en toda etapa del modelo en B, que está el diseño y donde podemos hablar de la simulación y donde podríamos hablar del modelado, de la identificación, etcétera, etcétera. Entonces, si algo cambia en el mundo, en el área mecánica, en el área eléctrica y de electrónica, entonces esos modelos van a influir acá, ¿no? Al momento de generar el código C++ en base a la estrategia de control. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es que si algo cambia en estas etapas mecánicas, electrónicas e incluso requerimientos en el control, si algo cambia aquí, pues en la etapa de modelado del modelo en B del sistema de control, pues se corrigen eso, ¿no? Entonces, este es algo cíclico. Entonces, una vez que está validado el sistema de control con estos modelos dentro de su modelo en B, ya salimos de la etapa de integración, ¿de acuerdo? Del modelo en B grande, ¿no? Del modelo en B superior, en esta etapa de integración. ¿Ok? Ya. Entonces, el curso en dónde está, hay que ubicarnos, ¿no? Hay que ubicarnos. Entonces, los requerimientos, vamos a utilizar estos del sistema mecatrónico porque en realidad son los que debemos cumplir, ¿no? Son los que le decimos al cliente. Al cliente no le decimos que el TS, el set line time, o el tiempo de la rampa, o el MP, el sobrepaso es del 15%, el tiempo de estabilidad de, qué sé yo, de 4 segundos, eso no lo decimos. Bueno, nosotros tenemos aquí con el cliente, tenemos otros requerimientos, que luego tenemos que traducirlos a lenguajes de máquina, sí, correcto. Pero entonces esos requerimientos del cliente los vamos a tomar y los vamos a transformar en requerimientos para el diseño del sistema de control. Es decir, estos requerimientos los vamos a transformar en estos requerimientos que los vemos aquí. ¿Ya?
ese va a ser el paso inicial del modelo en B, transformar los requerimientos del cliente a los requerimientos del sistema de control automático del sistema mecatrónico. Suena algo raro y como que eh, muy pensado, muy forzado, sí, pero en realidad lo que queremos hacer, a ver, hay que controlar, hay que regular variables, ya. ¿Qué dijo el cliente que necesita? A ver, veamos cómo nosotros lo podemos transformar eso a velocidad, a tiempos, sobrepasos, consumo energético, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde vamos a empezar. Ojo que este modelo en vez del que analizaron ustedes en metodologías del sistema mecatrónico, no quiero decir que yo voy a dar otro modelo en vez, es el mismo modelo en vez, solo que lo voy a aplicar al diseño de sistemas de control. ¿De acuerdo? Entonces ahí nos ubicamos en ese contexto, es decir, nuestro modelo en B para el diseño de sistemas de control empieza aquí, ¿de acuerdo? Aquí, en esta partecita, y lo primero que tenemos que hacer es transformar los requerimientos cliente a requerimientos que se entienda para el diseño del sistema de control, ¿de acuerdo? Ya, entonces, una vez que nos ubicamos ahí, en esa partecita, vamos a continuar con la presentación del día de hoy. Entonces dice, modelo en B para sistemas embebidos de control automático. Otra vez digo, no he puesto otro modelo porque es el mismo modelo en B que hemos estado usando, solo que lo voy a aplicar para el diseño de sistemas de embebidos de control. Ya, entonces lo primero que hay que hacer en un sistema, en el diseño de un sistema para el diseño de sistemas embebidos de control es determinar con cuántas personas cuento para desarrollar el proyecto. Entonces, para poder determinar los canales de comunicación. Mientras mayor cantidad de canales de comunicación tengamos, ¿de acuerdo? Más dificultad vamos a tener al momento de desarrollar el producto. Pero también si tenemos muy pocos, también es peligroso, ¿de acuerdo? Entonces hay que llegar o se debe determinar una cantidad específica de personas que van a participar del equipo de desarrollo del sistema embebido de control. Ahora, 1 es muy poco, 2 es muy poco, 3 va a depender, 4 puede ser buena idea o puede ser mala idea. Puede ser que 3 sea muy buena idea, puede ser que 2 sea una excelente idea, ¿de acuerdo? Puede ser que 5 sea muy buena idea o una pésima idea. Eso va a determinar, 1, la experiencia de cada uno de ustedes desarrollando sistemas embebidos, y 2, la afinidad que tengan con las personas de relacionarse, ¿no? Por eso dicen, una de las habilidades que debe adquirir el ingeniero en general, ¿no? Del siglo XXI debe ser la capacidad de trabajar en equipo y de comunicarse. Es por esto, porque el desarrollo de sistemas embebidos y de control es una tarea multidisciplinaria. Entonces, necesitamos, primero, gente que sepa modelar bien. Luego, es decir, ve un fenómeno físico y es capaz de cualquier fenómeno físico describirlo mediante expresiones matemáticas. Para las tareas nuestras, de nuestro interés, que es generar el código C++ a partir de una estrategia de control, entonces debe poderlas plantear en ecuaciones diferenciales. Habíamos dicho que la clase anterior, recuerdo que la planta, siempre en el caso de sistemas mecatrónicos, es un sistema continuo. Y el sistema continuo se describe mediante ecuaciones diferenciales. Entonces, el principal miembro, no quiero decir que sea el jefe, pero es el principal porque sin ese modelo matemático no pasamos más para allá. Debe ser una persona capaz de modelar, ¿de acuerdo? Modelar, simular. Luego, esto va a depender del área también, ¿no? Supongamos que tenemos una planta de tanques, estamos hablando de un sistema hidráulico, neumático, eléctrico, electromecánico, mecánico puro. Entonces, vamos a necesitar de esos especialistas en esas áreas también. Y especialistas para la generación de código. Entonces, al menos 3. Suele pasar que
cuando los sistemas son electrónicos, electromecánicos, además de esa persona tiene experiencia en la implementación y generación de código. ¿De acuerdo? Entonces nos ahorramos un especialista, por eso les decía, ¿no? Que puede ser que un grupo con 1 o 2 funciona súper bien. ¿De acuerdo? O puede ser que necesito de 3, puede ser que necesito de 5. O puede ser que solo con 2 ya estoy bien, ¿no? Entonces, muy importante definir la cantidad de personas que van a participar del proyecto, qué va a hacer, o sea, por qué lo contratan, hay que justificar, o por qué seleccionan a esa persona para que realice para que participe de determinado proyecto. En el caso nuestro, cuando nos partamos en equipos, entonces no vamos a decir, yo me hago miembro de ese equipo porque, bueno, a mí me necesitan por el código, no, sino que vamos a tratar de que todos participen de alguna parte del proyecto o se encarguen de alguna parte del proyecto, como diseño mecánico, diseño de código, generación de código, perdón, y las estrategias de control, pero la idea es que vayan rotando, ¿no? Para que todos desarrollen estas habilidades que requieren el grupo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, hay que definir la comunicación. Entonces, la comunicación, sí es bueno que o sea, hay que decirla y dejarla explícita. Nos vamos a comunicar por Zoom a las 3 de la tarde, a las 3:30, los lunes y los miércoles. Entonces, ustedes ya saben que tienen que dejar de hacer cualquier cosa que hayan estado haciendo y se conectan al Zoom de el lunes y martes a las 3:30 de la tarde. Lo mismo debe pasar al momento de hacer un proyecto de esta índole, como asisten a la clase, ¿no? Entonces, yo sé que en ese horario nadie me va a molestar, no voy a pensar en otra cosa si no es en sistemas embebidos de control. Entonces, esas 2 horas simplemente voy a dedicar a hablar de eso, ¿ya? El número de canales de comunicación tiene una fórmula. Entonces, les digo, mientras mayor es el número de canales de comunicación, más compleja va a ser el manejo, más complejo va a ser el manejo de la información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calcular los canales de comunicación? Está ahí. Entonces, reemplacemos 2. ¿De acuerdo? Si tenemos 2 personas, N es el número de miembros del equipo de trabajo. Entonces, si tienen 2, ahí está la reemplaza. Entonces, tendríamos un canal de comunicación. Claro, entonces son 2 personas, un canal de comunicación. Si son 3 personas, bueno, ahí calculen, ¿no? 3 menos 2. 3 menos 1, 2. Dividido para 2:1, entonces 3 canales. Y así, ¿no? Ponen 4, entonces tenemos 4 menos 1, 3, por 4, 12, dividido para 2, 6. Y así va aumentando el número de canales de comunicación. Entonces, ya si tenemos grupos de 5, de 6, entonces los canales de comunicación son bastante grandes y difícil de controlar, de manejar la información. Pero a veces son necesarios. Entonces hay personas capaces de trabajar con grupos grandes y de manejar esa información. No quiero decir que sea algo absurdo, simplemente que tengan en consideración el tamaño de la información que se va generando y la que deben controlar. Ya, perdón, aquí es proyecto, ¿no? Entonces, miren, establecer el cronograma de realización del proyecto. Entonces, ustedes, una vez que definen los canales de comunicación, una vez que definen la cantidad de personas que van a participar del proyecto, ¿de acuerdo? Ah, ojo, esto no quiere decir, miren, por ejemplo, si contrato 5 personas para el proyecto, no necesariamente debo aplicar esta fórmula para los 5, ¿no? Es decir, haríamos 5 menos 1, 4 por 5, 20, dividido para 2, 10. Tendríamos 10 canales de comunicación. Sí, pero, por ejemplo, voy a contratar una persona, qué sé yo, encargada de los CATs y a ella le adjunto otra persona encargada del prototipado rápido, qué sé yo, que va a trabajar con las impresoras y las máquinas ruteadoras. Pero como tengo solo un miembro del equipo encargado de los diseños CADs, de la geometría, ¿de acuerdo? Y le contraté a otra persona o le añadí al grupo una persona para el prototipado rápido,
ese canal de comunicación no se juntaría con todos, ¿no? Porque a ustedes solo le va a responder el encargado del diseño, no el encargado de manejar o de las impresoras o de hacer el corte láser o de trabajar con las fresas, ¿no? Ese canal ya no cuenta, a pesar de que es miembro del equipo, pero ya no cuenta ese canal de comunicación porque está restringido con el que hace los diseños CAD. ¿De acuerdo? Si es la misma persona la que va a hacer eso, entonces sí necesitarían, es decir, la que va a hacer el diseño CAD, la que él mismo se va a ir, se para y luego va a ir a la fresa o al CNC. Si es la misma persona, entonces sí, pero si ese tiene a cargo otras personas, entonces ya no entra dentro de este canal de comunicación. ¿Ok? Ya. Es importante establecer el cronograma en el que se va a realizar el proyecto, es decir, ustedes van a decir, vamos a demorarnos, qué sé yo, 2 meses. En la primera semana vamos a hacer el- la revisión de la literatura, ¿de acuerdo? El estado del arte también conocido, y igual asignamos tareas, ¿no? Cuando ustedes hacen cronograma, no vayan a hacer ese cronograma que suelen presentar ¿cómo se llama? Jefes de los departamentos de finanzas, ¿no? Dicen, y el próximo mes, no te ponen un dato, una hora, una fecha. Nos dice, y el departamento no te dicen cuántas personas hay ahí. Entonces, un cronograma debe tener fechas exactas y los recursos que ustedes van a asignar a eso. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente lo recuerdo, esto es como que ustedes ya lo conocen. Y para este caso, para establecer un cronograma para la realización del proyecto, se sugiere usar este método, ¿no? De la banda ancha de Delphi. Entonces, es una sugerencia. No necesariamente todos deben usar, algunos tienen sus propias metodologías. Lo que sí les puedo decir es que para el diseño de sistemas embebidos, este se ha vuelto como que una sugerencia que siempre la hace. ¿De acuerdo? No es que, si vos quieres, ¿no? Me he dado cuenta que siempre la hacen, ¿no? Es una sugerencia, pero siempre la hacen. Siempre les sugieren eso. Entonces, al momento de iniciar el proyecto, lo más importante que deben hacer ustedes es definir un mentor. ¿De acuerdo? Sí, algunos, bueno, la palabra jefe aquí nunca debe ingresar, porque acuérdense que el jefe se entiende desde el man que manda y no hace nada el man, pero se lleva todo el crédito. Eso no debe haber. Entonces, jefes no hay. Ahora, bueno, dicen, no hay que ser jefe, hay que ser líder. Bueno, sí, ¿no? Ese que dice, jala y jalamos todos y se pone adelante a jalar. No, no, eso tampoco. ¿De acuerdo? Aquí todos están en iguales condiciones y están contratados justamente para que aporte cada quien en su área. Creemos que son los mejores ahí, pero sí necesitan alguien que les ayude a marcar un ritmo de trabajo, ¿no? Es el que va marcando, es como el que les va diciendo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Entonces, esa persona también es parte del trabajo y a esa persona del equipo de trabajo no es jefe, no es líder, ni siquiera le están pagando más. Simplemente es alguien en el que ustedes creen, vos eres bueno con los ritmos, eres bueno con los tiempos, eres bueno con la información, te vamos a encargar esta tarea. ¿De acuerdo? Pero él es una persona que va a estar justamente, por lo que va a estar encargada de vigilar los tiempos, las respuestas, el cumplimiento, es una persona que no debe estar muy cargada con otro tipo de trabajo. ¿De acuerdo? Sí, el que es contratado, ¿no? Por ejemplo, si es bueno para la generación de código, pues al momento que le llegue la generación de código, él se va a hacer totalmente responsable de ese caso. Es otra persona que es encargada de es la misma persona la que va a ser encargada de llevar la documentación, las carpetas, los archivos, lo que ustedes quieran, ¿no? Los comprimidos, ¿de acuerdo? Va a ser responsable de esa información. Que ustedes le pueden contratar luego una secretaria, que le pueden contratar un ayudante, un pasante, lo que sea, pero no es parte del equipo, ojo chicos. Todo personal de apoyo no entra dentro de ese canal de comunicación, ¿no? Si esta persona que sugiere o requiere personal de apoyo, pues ya serán sus canales de comunicación, no dentro del equipo de diseño. ¿Okay? Ya. Y
Luego de eso, ustedes van a seleccionar es un moderador para las críticas. Ojo, el mentor, como va a estar ocupado escribiendo, puede ser el mismo, ¿no? Pero tengan en cuenta algo. Como va a ser el encargado de llevar la documentación, va a ser el encargado de establecer los tiempos y entregas de los productos que se plantean, como va a ser el encargado de plantear las sesiones, ¿de acuerdo? Van a necesitar un moderador. Puede ser el mismo, pero como está ocupado con eso, el moderador de su equipo debe ser otra persona. ¿Qué esa persona va a hacer? Dice, mira, creo que para el diseño de este sistema de control necesitamos, para mover, qué sé yo, esa banda transportadora, vamos a necesitar de este tipo de reducción y un hardware más caro. Otro les va a decir, no, ¿por qué no nos mandamos por algo más barato? No tanta reducción, sino un motor de mejores características. Y entonces van a empezar en que yo jalo para acá, lo que le pasa por lo general a los equipos de mecatrónica, ¿no? Dicen los mecánicos, lo más importante es la mecánica, los eléctricos, lo más importante es la eléctrica. No es que si yo no te pongo la banda que vas a mover, no es que si yo quito los motores y los autodores y empieza una cosa loca. Entonces necesitan un moderador. Esto por lo general el moderador, lo más fácil es dice, mira, el jefe dijo y ya, ¿no? Ese moderador no es muy bueno porque a veces viene viserazo y luego al final tenemos los problemas. Pero es una forma de encontrar un moderador. Otra forma de encontrar un moderador es, por ejemplo, dicen dentro del equipo, miran, ¿no? ¿Quién tiene mayor experiencia en el desarrollo o en el diseño de ese tipo de productos, ¿no? En ese tipo de sistemas de control, digamos. Bueno, por mi experiencia, yo soy especialista, o me he especializado en el diseño de sistemas de control para la gestión de energías alternativas. Bueno, entonces cuando sean proyectos de energías alternativas, tú vas a ser el moderador. ¿De acuerdo? Y así es como se van definiendo los moderadores dentro de los equipos. Ok. Luego, bueno, eso en formas generales, ¿no? Luego, siguiendo la banda ancha de Delphi, el método Delphi, entonces luego ya empezamos con la reunión ya inicial. Ahora, esta reunión es, o sea, no quiere decir que es la primera reunión, ¿no? Es la primera reunión ya de trabajo. La reunión anterior, moderación, define moderador, definen los documentos, definen quién es el mentor, etcétera, etcétera. Ahora, la reunión de el diseño, ojo, no la vayan a hacer el mismo día que hacen la reunión para definir qué hace qué hace cada quien dentro del equipo, ¿no? Entonces, la reunión ya de diseño específico, entonces le hacen otro día. No vayan a cargar la misma reunión porque luego salen peleados. No, yo te dije, era él el que debía haber sido. No, o sea, primero definen qué va a hacer cada persona y luego hacen otra reunión, puede ser luego de unas horas, no sé, pero no en la misma reunión. Hacen esta para realizar la planificación de ya el diseño del sistema mecatrónico. Entonces, lo que hacemos es dividir a la tarea grande, que en este caso es el diseño de un sistema embebido de control para alguna máquina, la dividimos en tareas o en subtareas, ¿no? Eh, Mientras más pequeñas, mejor, porque el resultado prácticamente llega a ser inmediato. El problema es que muchas veces dividimos la tarea en poner tuerca y ajustar las tuercas y apretar los tornillos, ¿no? Entonces, no, esas tareas no debe haber, no debemos llegar a tanto nivel, ¿de acuerdo? De segregación. Entonces sí hay que hacerlas pequeñas, pero no llegar a eso como decir, a ver, te dijimos que ajustes 10 tornillos. No, eso no hay que hacer. ¿De acuerdo? Ya. Luego, una vez que se definen las tareas, entonces cada quien se va a la casa dicen, bueno, ¿sabes qué? Llego a la casa, pienso, digo, a mí me encargaron el diseño de las interfaces de potencia, ¿no? Vamos a tener este tipo de motores, vamos a tener este tipo de electrónica, entonces yo voy a definir, a ver, ¿cuánto me voy a demorar en realizar la tarea que a mí me asignaron? Entonces reúno a mi equipo de trabajo. Supongamos que yo soy el de los diseños de las geometrías, del diseño CAD. Entonces ya me voy a
a mi taller, a mi área o a casa, donde sea, y hablo con el encargado, ¿no? Que hablábamos de la impresión 3D, de las fresas, de los tornos, de los CNCs. Entonces hablo con él, mira, nosotros nos encargaron esta tarea. ¿Cuántos? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, una tarea depende de otra? Por ejemplo, el electrónico tiene que, por ejemplo, el electrónico tiene que definir el tamaño del circuito para que el del CAD diseñe ya, por ejemplo, la donde va a estar, qué sé yo, el panel de control. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Solo se espera, se define que este va a ser el CAD y que este va a ser el circuito, pero y ya también se define lo que se tienen que demorar o entre ellos conversan el tiempo que se van a dar o Ya. cómo. Otra vez, vuelvo al inicial, ¿no? Es decir, miren chicos, en esta parte estamos hablando del sistema embebido de control. ¿Quién ya Ya, perdón. Sí, nos dio, perdón. Bien. ya, quien nos dio los requerimientos iniciales fue los requerimientos cuando hablamos con el cliente al inicio, ¿no? Cuando nos contrataron para hacer la máquina, ya. Entonces, pensemos algo. Yo siempre hago la analogía de la mecatrónica, de la ingeniería mecatrónica, hago la analogía con la arquitectura, ¿de acuerdo? Y la ingeniería civil. Entonces, pues, piensen que ustedes van a comprar una casa o se van a construir la casa, como quieran verlo, ¿no? Entonces van donde los diseñadores, que por lo general son arquitectos, y les presentan una maqueta, ¿de acuerdo? Eh, Puede ser en computador, en 3D o algunos que arman la maqueta a escala, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van, miren, aquí va hasta la cocina y ustedes dicen, yo quiero la pared de la cocina roja, quiero las ventanas de este tamaño, de tanto por tanto, quiero que sean unas planchas de tanto por tanto, quiero un mesón en medio, la sala quiero que sea de tantas dimensiones, incluso pueden modelar hasta los muebles, ¿no? Hay herramientas CAD de arquitectura que le ponen una piscina, un perro, le ponen un Mercedes a la entrada, es decir, ya el modelado, la simulación es tan real, de acuerdo que pareciera dentro de ese sistema virtual. Hay gente que vende casas así, ¿no? Es decir, me refiero, te venden esa casa como si hubieses ido a comprar una de verdad. Pero bueno, ahora, una vez que el arquitecto llega con ustedes, nos dicen, yo quiero la ventana de ese tamaño, quiero la piscina de este lado, de estos colores, quiero la valla de este tamaño con cámaras hasta la domótica podemos simular, ¿no? Las puertas automáticas que se abran por control de voz, todo eso se puede modelar ahora en los sistemas CAD. Bueno, entonces la persona le dice, de acuerdo, ¿estás de acuerdo? Acabas de ver el modelo 3D, ¿no? En el computador. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo. Ya, para empezar, tu casa tienes que darnos del 30% de dinero y el 70% como quieran, ¿no? Hay algunos que hacen al revés, nos das del 70%, el 30% te financiamos, o el 30% das de entrada, o el 15% das de entrada, te financiamos el otro tanto con tal banco. Es decir, si ustedes se han dado cuenta, acaban de pagar por ceros y unos, en el mejor de los casos si les arman una maqueta ahí a escala, pero en el mejor de los casos ustedes acaban de dar el 30% del costo por algo que no hay todavía. Dieron por ceros y unos, por un modelo 3D. Entonces arranca la obra, ¿no? Esta persona, este arquitecto llama a ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, ingenieros en domótica, robóticos, muchas veces llegan a las construcciones de esas casas, ¿de acuerdo? Ese es todo ese equipo que él tiene para construir esa casa. Ok, entonces nosotros decimos, bueno, verás, de aquí cuando me entregas el dinero, entonces tienes un año para ir haciendo aportes, si te hace la hipoteca con el banco cuando hace la hipoteca le entrega la plata directamente al constructor. Entonces él dice, bueno, entre y aproximaciones y todo, y considerando que todos los materiales están dentro del país, entonces decimos que en 6 meses te entregamos la casa tal cual está el diseño. Entonces ya a los 6 meses ustedes van a ver su casita y de pronto se dan cuenta que la piscina no es de la dimensión que es, entonces, ¿qué va a pasar? Se van a enojar mucho, ¿no? Y van a decir, oye, pero si tú me vendiste otra cosa, entran en juicios, litigios o lo que sea. Pero como el software ahora es bastante bueno, me permite modelar cosas bastante reales, incluso los materiales que voy a utilizar al momento de la construcción.
Entonces, son mínimas, incluso a veces hasta quedan mejor construido que lo que me mostraron en el modelado, ¿no? Y claro, entonces yo llego y ya me quedo feliz con la casa. Entonces, imagínense que la cantidad de personas que participaron en este proyecto, que al inicio empezó con un diseñador, un arquitecto en un sistema, en un software, a ustedes les modelaron la casa, ustedes dieron la entrada y luego él llamó a su equipo de trabajo, que yo creo que él, y sería absurdo, ¿no? Que este arquitecto haya ido a la obra a poner un ladrillo, a hacer la mezcla, a poner un foco, ni siquiera habrá ido, lo que él habrá ido es donde otro cliente a tratarle de vender otro modelo. Entonces piensen en eso y ahora piensen en las máquinas, ¿no? Entonces, para mí el ingeniero mecatrónico es ese arquitecto que construye casas, ¿de acuerdo? Que diseña, no construye, que diseña casas, ¿de acuerdo? Y luego llama a su equipo de trabajo. Lo mismo piensen como el ingeniero mecatrónico, ¿no? El ingeniero mecatrónico va a ser el que en las herramientas CAD va a diseñar la máquina, va a simular el funcionamiento, va a mostrar las características funcionales de esa máquina. Al cliente le va a decir, mira, tiene estas dimensiones, va a tener esta cantidad de operaciones. Todavía no le digo qué motor, porque tampoco le interesa, ¿no? Es como decirle al cliente, mira, te voy a poner el cable de cobre peruano, porque el boliviano no es muy bueno. No, eso ya a usted no le va a interesar eso, ¿no? Con que usted llega a la casa y se prende el foco, está bien. Lo mismo va a pasar con las máquinas, ¿no? O sea, sé que va a tener un motor, pero no le voy a decir cuál todavía es, un Siemens o Coyo, no sé. O sea, todavía no le vamos a decir cuál es. Pero sí vamos a definir en la etapa de requerimientos como cosas como que dimensiones, cantidad de operaciones, funcionalidad de la máquina, ¿de acuerdo? Entonces, esos requerimientos que ya los definimos con el cliente, lo que queremos hacer ahora es traducirlos a requerimientos para la implementación del sistema de control, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde estamos ahorita. Ya nos dijeron, ya al momento puede ser que nosotros mismos nos reunimos con el cliente, ¿no? Ya nos dijo, mira, necesito este tipo de máquina. Y nosotros, al igual que el arquitecto, ya le presentamos la máquina modelada en 3D, ¿de acuerdo? Entonces ya no tenemos que esperar que alguien nos diga de qué tamaño va a ser. Ya sé, ¿no? Ya cuando hicimos el diseño CAD de la máquina para hablar con el cliente y estuvimos ahí discutiendo, que me decían, mira, es que debe tener tal potencia, voy a hacer tal corte, voy a cortar metal, voy a cortar madera, no sé, ¿de acuerdo? Bueno, necesito un robot que cambie o ensamble estas piezas y las lleve para la otra mesa de trabajo, bueno. Entonces, en ese entonces ya definimos los requerimientos, ¿de acuerdo? Ahora, como ya tenemos esos requerimientos, generales, lo que estamos haciendo es destruirlos en subtareas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, alguien dice, bueno, mira, aquí debemos controlar esta banda transportadora, ¿ok? Y ya la gente del área mecánica ya la va a construir de acuerdo a las necesidades del cliente. Lo que nosotros necesitamos es implementar el algoritmo de control. Y entonces, bueno, dice, ¿quién se encarga del modelado del motor, del modelado de la banda, del modelado del driver? Ok, ¿quién se va a encargar de hacer el circuito de potencia? Entonces, como ya son cositas que ya saben para qué es, entonces se dividen en grupos, ¿no? Esa será la diferencia entre los requerimientos de la etapa inicial, de la grande, llamémoslo así, del sistema mecatrónico, y la etapa del diseño de requerimientos del diseño del sistema embebido. ¿Ya? Ahora, en ese entonces, bueno, ya en este caso yo voy a definir que necesito, qué sé yo, 3 días, 4 días, 5 días, de ese mundo grande que le ofreció al inicio al cliente, ¿no? Entonces hay que acordarse también que al cliente le dijimos que nos íbamos a demorar 6 meses. Entonces, bueno, no puedo decirle al mentor del proyecto que me voy a tardar 6 meses en generar el código para el sistema de control, porque simplemente no los tengo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en este caso, chicos, si ustedes, por ejemplo, es la primera vez que van a hacer su sistema embebido o es la primera vez que van a hacer su sistema mecatrónico, pues llamen a las personas que han hecho ya antes y dicen, mira, oye, loco, necesito hacer una máquina o necesito hacer una banda transportadora
y con clasificación por visión. Entonces, ¿cuánto crees que me demora? Entonces ya una persona que va a decir, mira, si vas a importar los elementos, súmale 3 meses, si vas tú mismo a desarrollar algunas cosas, se demora tanto, los mecanizados se demoran tanto, la mayor cantidad de torneros, de fresadores, de CNCs de la ciudad pasan ocupadas, así que tienes que irte a hablar con uno de ellos y preguntarle cuándo jefe está libre su máquina para que me dé haciendo estos mecanizados. Entonces eso va sumando tiempo y hay que moverse. ¿De acuerdo? Por eso les van a llamar, justamente para que gestionen esos proyectos. Entonces ustedes van a decir, luego, ¿no? Ya con experiencia, mira, yo conozco un man que tiene CNCs, un experto con sus CNCs, que yo le llamo ahorita a dejarse lo que quiera y ya. Entonces ya van calculando esos tiempos, ¿no? Igual para las placas, si ustedes mismos las pueden hacer mejor, si les toca llamar a alguien, igual no les toca decir, a ver, ¿para cuándo tienes el pedido? Una maravilla son ahora estos sites chinos, en donde uno les manda el circuito eléctrico como lo armó y ellos incluso le devuelven el ruteado o uno puede cargar el ruteado y les carga en la página web y ellos ya le envían toda una producción, ¿no? Bien barata. Pero hay que acordarse algo, ¿no? No es que le hacen uno o dos, hay que hacer un montón. Entonces, esos tiempos debemos de estimar, ¿no? Todos esos tiempos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y la tarea que a mí me asignaron. Entonces, no voy a decir, bueno, la placa me demoró tanto. Luego, hasta que llegue el motor, tanto. Mientras alguien está haciendo la banda transportadora, ajustando las grapas de la banda, poniendo los rodillos, ese ya no debe ser su trabajo, eso tal vez lo lleve en la cabeza el mentor, ¿de acuerdo? Pero ya cada quien debe tener su tarea en específico, específica en este momento. ¿Ok? Ya. Bueno. Y luego, ya cuando ustedes estuvieron en casa, hablaron con los compañeros que ya habían hecho algo parecido, que tienen experiencia, o ustedes mismos con su experiencia ya establecieron los tiempos, hacen una reunión para ajustar esos tiempos, ¿no? Porque a veces digo, no, a ver, yo me demoro 4 días, pero entonces le voy a decir a los panas que 6, por si acaso, digo, ¿no es cierto? Entonces, ahí algo me queda de tiempo para hacer la documentación y eso. Entonces llego a la siguiente reunión, ¿de acuerdo? Llegamos a la siguiente reunión y decimos, a ver, yo en esta parte del modelado y de la identificación y del sistema de control, tantos días o tanto tiempo. Bueno, y una vez que tengamos eso, lo que vamos a hacer es generar el código, validar el código, hacer las pruebas tantos días. En general, bueno, X días nos demoraremos todo en realizar esto. Entonces, hacemos una reunión donde presentamos los tiempos y decimos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esos tiempos. Entonces, ahí viene otra vez el moderador, no el mentor. Acuérdense que el mentor es de quien está llevando todos, es responsable de todas estas actividades, ¿no? Por eso no puede ser el mismo, no puede ser el moderador. Entonces decimos, ¿sí o no? Entonces alguien dirá, ve, loco, tú dijiste 6, pero yo sé que lo haces en 4, te hemos visto ya en proyectos anteriores y necesitamos que te demores 4 por los temas de importación y cosas así. Entonces llegan a un consenso, si no, ¿no? Y vuelven a darle la vuelta. Entonces, en esta etapa, lo más importante o lo que debe salir aquí es el tiempo en los que ustedes que les va a tomar a ustedes desarrollar este sistema embebido de control. Ya, entonces, como decía, de esto hay que definir un mentor, un líder, definir un grupo de estimación, por lo general, 3 a 5 personas, ¿no? Alguien en los cursos de gerencia me decía, si te puedes comer con esa cantidad de personas una pizza sin que te incomode o sin que te quedes con hambre, ¿de acuerdo? O sin que te dé vergüenza, ese debe ser tu grupo, la cantidad de personas de tu grupo de trabajo. Entonces, si ustedes se sienten bien con 10 personas para una pizza familiar y no se quedan con hambre, entonces está bien. Si dicen, no, que va, yo como un montón, entonces 3 y ya está. Está bien, 5, perfecto. O sea, ese puede ser un estándar. No, no hay algo así que digan, mira, elige 3 porque así debe ser. O sea, van a tener que ustedes guerrear con eso.
Eso ya es de cada persona, de cada mentor, de cada líder de proyecto, ya lo define. Ya. Lo importante de esto es que se haga la recolección de los requerimientos. Entonces es convertir lo que le dijimos al cliente que íbamos a hacer, como la casa, ¿no es cierto? Es decir, la casa con esta cocina tan bonita, con esta pared roja. Entonces, bueno, decimos, miren, hay que llamar a los carpinteros para que hagan toda esta mueblería, luego llamamos a los pintores se han de demorar en esta casa, bueno, en esta cocina se demorarán una tarde, los carpinteros hacer el mueble y luego instalarlo se demorarán, qué sé yo, 2 semanas, y entonces así es como se van midiendo los tiempos. Lo mismo va a pasar cuando hagan los sistemas de embebidos, ¿no? Es decir, ya por allá están haciendo el sistema mecánico, las bandas. A mí me interesa el hardware con los drivers, ¿de acuerdo? Si los compramos de esos drivers, entonces bueno, nos demoramos un día o una tarde, si aquí en el país, hasta implementar el algoritmo de control, que serán, qué sé yo, 2, 3 días, lo que les tarde a ustedes en modelar, simular, y luego viene la etapa de generación de código. Entonces, a esos requerimientos que decíamos de ciclos de la máquina, de fuerzas, de torques, las debemos transformar, ¿no es cierto? A sobrepaso, debemos transformarle a tiempos de la rampa, debemos transformarles en tiempos de estabilidad, porque lo que vamos a implementar es un sistema de control, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos va a hacer falta establecer luego de esta etapa, ¿no? Bueno, y eso lo debemos hacer en al menos 3 reuniones. Acuérdense en que la primera reunión no es necesariamente, o sea, no es la de trabajo, ¿no? No debe ser la de trabajo, simplemente para definir mentor, definir moderador y definir la documentación que ustedes van a entregar. Ya, entonces hablábamos de las reuniones que al menos deberíamos hacer. Entonces, miren, cuando hacemos la planificación del diseño, en la primera reunión lo que deberíamos hacer es definir la duración de las actividades y responsables. Entonces, dentro de este equipo de trabajo, como decía, van a estar los encargados de los diseños y la implementación. Pero si cada miembro de este grupo tiene sus propios eh, subordinados, llamémoslo así, que no me gusta esa palabra, o su grupo de apoyo, ¿de acuerdo? Entonces, él va a ser responsable de esa actividad y de ese grupo de apoyo. Entonces, él ya contará en ese grupo de apoyo otros canales de comunicación. Yo me voy a comunicar con él, tal vez como mentor. Yo como mentor me comunico con los demás, cuento sus canales de comunicación y los otros, pues, buscarán sus canales de comunicación con sus colaboradores. Ya, el objetivo general de esta reunión es determinar sistemas y subsistemas del sistema de control, ¿no? Es decir, vamos a tener obviamente la estrategia de control, que es lo más importante. Vamos a tener las comunicaciones, ¿de acuerdo? Y vamos a tener los controles de eventos. ¿Cómo se van a hacer eso? Pues, ¿quién va a ser responsable de esos subsistemas? Eso lo definimos aquí. Entonces vamos a hablar también de los componentes, ¿no? Es decir, si para esta tarea voy a utilizar primero componentes hardware, software, ¿no? Si vamos a utilizar máquinas de estado, si vamos a utilizar alguna transformada, si se va a utilizar filtros, eh, todo lo que corresponda a la implementación del software se debe decidir aquí, ¿no? También vamos a decir las tareas que se debe cumplir. Entonces, bueno, y una vez que tenemos partidos en subsistemas, entonces decimos, a ver, el grupo 1 se va a encargar de la comunicación, ¿ok? O la persona 1 se va a encargar de las comunicaciones. Vamos a utilizar el SPI, ¿ok? ¿Qué va a hacer esa persona? Pues bueno, tiene que enviar este dato de los sensores, recibir este dato de los sensores y enviarlo al computador central. ¿Qué más tiene que hacer esa persona? Pues bueno, esa sería como la actividad funcional.
pero ahora están los requisitos, no requisitos, las actividades que debe realizar con respecto a la información. Entonces debe entregarnos reportes, debe entregar diagramas, ¿de acuerdo? Entonces esas tareas debemos definirles aquí. Y si deben entregar también paquetes, ¿no es cierto? Paquetes de información, si deben entregar paquetes de resultados, o sea, me refiero código, ¿no? Si deben entregar código. Ya. Bueno, chicos, ahí hacemos un break y volvemos en 10 minutos. Ya,
Bueno, entonces en la segunda reunión, lo que les decía es se definen los tiempos, ¿no? Entonces, como alguien podría decir, yo me tardo 4 y en esta 20, pero acordémonos que necesitamos entregar en determinado tiempo. Entonces, estas discusiones no son reuniones, ¿no? Estas discusiones, como ustedes ven, RAN 1, RAN 2, con los moderadores, pues deben llegar a juntarse, ¿no? Llegar a juntarse y esos van a ser los tiempos que se van a establecer. Acuérdense que la meta es entregar la casa en 6 meses, ¿no es cierto? Es decir, entregar la máquina, entregar el robot. Entonces, deben considerar que ustedes son parte de un general, son la parte más importante, ¿no? Porque de ustedes va a depender mucho de la funcionalidad de eso, considerando que eh, los que están encargados de hacer el mecanismo lo hacen bien, los que están encargados de hacer las interfaces electrónicas las hacen bien, ¿de acuerdo? Puede ser que ustedes también requieran de algunas placas, esas las hacen dentro de sus actividades, ¿ok? Pero vamos a suponer eso, ¿no? Es como cuando llama el arquitecto a los demás obreros, ¿no? Vamos a asumir que el carpintero va a hacer lo que yo puse en el computador, tal cual lo puse ahí, el que va a construir la piscina lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, no nos preocupamos de el trabajo de otros, nos preocupamos del nuestro y los tiempos que tenemos para entregar, asumiendo que los otros van a entregar en el tiempo por ellos establecidos, ¿no? Entonces, este gráfico se debería observar luego de varias discusiones acerca de esto. Ahora, ¿cómo se hacen estas discusiones? No siempre pensando, a ver, si tú te demoras tanto en hacer eso, pero también podrías incorporar cierta funcionalidad. Por ejemplo, digamos, las lavadoras de hoy, antes, perdón, no tenían comunicación con los smartphones porque simplemente no había smartphones. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya aparecieron, entonces aparece un nuevo requerimiento. Entonces decimos, bueno, sí, es verdad, ya no solo es el control de la lavadora, porque ahora tengo que, sí, sacarle a un smartphone. Entonces puede ser que sí, pero acuérdate que ahora las generaciones van cambiando, entonces te va a tocar hacer para el software de la última generación y mientras se empapan y cosas así, bueno, van a crecer. En cambio, el otro va a decir, mira, lo contrario, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Ya trajeron esta maquinaria que hace estos mecanizados en el país. Antes teníamos que mandar, qué sé yo, a Perú, a Colombia a hacerlos. Entonces ya la tenemos aquí. Lo que sí nos va a tocar esperar es ponernos a la cola a la persona que hace, pues, o de la empresa que hace esos mecanizados, porque tiene mucho pedido. Es una máquina nueva de 5 grados de libertad. Entonces nos va a tocar esperar y por eso puede ser que estos tiempos se disminuyen, pero ya no es lo mismo que si los mandáramos a hacer en otro lugar fuera del país, ¿no? Entonces esas discusiones son las que deben tener y al final pues llegan a consensos en donde se establecen los tiempos en que se van a tardar en entregar este producto. ¿Ya? Entonces, en la reunión 3 ya tienen los tiempos, ya tienen definidas las actividades. Esta reunión más que todo es para ver, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Si no, alguien no está de acuerdo, pues volvemos al punto inicial otra vez y empezamos de nuevo desde la reunión 3 y tendríamos 3 reuniones más otra vez. Y si no, pues ya salimos de esta reunión y empezamos ya a trabajar. Debemos tratar de llevar la seguridad de los requerimientos. Lo primero que tenemos que pensar, ya una vez que tenemos establecidos las actividades, los objetivos, los sistemas, los subsistemas, las tareas, las subtareas que va a realizar cada quien, debemos analizar la seguridad de los requerimientos. Entonces, mientras la seguridad es algo que va relacionado con muchas cosas, ¿no? La seguridad, por ejemplo, en el cliente se siente más seguro cuando le decimos un tiempo que no es muy corto. Bueno, si es que le vamos a vender algo que tenemos en stock, es súper, ¿no? Si ¿sabe qué? Nosotros hacemos, nos dedicamos a este tipo de maquinarias, a este tipo de robots, y los tenemos ya aquí en stock unos 4. Entonces,
Ya, entonces, mientras menor en este caso sea el eje del tiempo, menor será el riesgo y más seguro será nuestra relación con el cliente. Ahora, nuestro sistema, a lo mismo le va a pasar. Mientras más extensa sea la línea del tiempo, mayor peligro vamos a tener en el cumplimiento, mayor peligro vamos a tener en su funcionamiento, porque lo que se va dilatando, primero que cuesta más, ¿de acuerdo? Y luego, si vamos registrando con bitácoras, incluso si se va registrando con bitácoras, si se va registrando cada etapa del proceso de diseño, entonces lo que suele pasar, chicos, es que se genera tanta información que nadie lo va a querer leer. Y entonces otra vez empiezan los huecos, ¿no? Entonces, algo que siempre deben hablar primero del riesgo de no cumplimiento. Si se alargan en el tiempo, eh, recuerden que esto va a ser de mayor riesgo. El tiempo que se van a demorar, pues desde el que está establecido con moderadores en la parte de arriba, con el moderador, con el mentor, con los miembros del equipo. Entonces, de ese tiempo, si se alargan, pues ya van a empezar a tener problemas. ¿De acuerdo? Entonces, mucho tiene que ver con la línea del tiempo. También tiene que ver con la línea del costo. Entonces, si dijimos que va a tener un costo inicial y luego justamente está relacionado por el tiempo, por las demoras del tiempo, empezamos a pagar más, porque obviamente hay que seguirle pagando a las personas que siguen desarrollando, pero estos gastos no estaban incluidos. Otra vez el riesgo de éxito vamos a tenerlo afuera. Y luego tenemos que hablar no solo de los riesgos que representa alargarnos en el desarrollo en el tiempo, no solo representan que vamos a tener mayor inversión dentro del proyecto, sino que luego tenemos que hablar de la seguridad también de nuestra calidad del trabajo, de la implementación del trabajo, y vamos a tener que defender temas de por qué mi trabajo es seguro y seguro en qué sentido. Entonces, por ejemplo, dicen, a mí me encargaron las comunicaciones. Entonces, miren, yo envío este dato y exactamente llega este dato luego de determinado tiempo a donde me pidieron que lo envíe. Hemos hecho varias pruebas con ruido, sin ruido, en entornos muy ruidosos, en movimientos, sin movimiento, estáticas, sin estáticas, y se envía todo el dato. Entonces puedo asegurar la seguridad de la comunicación. De acuerdo, muy bien. La estrategia de control, miren, le ponemos sobrecargas al sistema de control, le ponemos perturbaciones al sistema de control y los parámetros del controlador, pues, regulan la velocidad, controlan la temperatura, etcétera, etcétera. ¿Qué puede ser un riesgo ahí? ¿No? Que no hayan considerado ciertas cosas que haya pedido el cliente, ¿no? Es decir, miren, ¿saben qué? Vamos a cargar cajas de 5 kilos durante el mes, pero luego nos llegan, una vez al mes nos llegan unas cajas de 10 kilos y puede ser que ahora son 2 veces al mes que nos llegan esas cajas de 10 kilos y entonces, bueno, si ya nos dijo que va a haber cajas de 10 kilos, no solo de 5 kilos y hay que mover por esa banda transportadora, entonces deberíamos en realidad diseñar para 10 kilos, no para 5. Entonces, son cositas que si nosotros no las consideramos y no las tomamos en cuenta en los requerimientos, el riesgo va a aumentar y va a ser un riesgo que puede ser que la estrategia de control la abarque. Es decir, si yo, el cliente me dijo 5 kilos, pero le cargo por ahí 5,50, ¿no? 5,30, 6, 7. Bueno, el sistema va a trabajar normalmente por los factores de seguridad. Pero puede ser que le carga más, ¿no es cierto? 10, 20, algo que no llegamos en documentos, algo que no llegó de acuerdo. Entonces ya puede ser hasta peligroso esto, ¿no? Puede surgir muchos eventos y muchos de ellos pueden ser peligrosos. Entonces, una forma de reducir esto es, en el caso del tiempo, pues tratar de reducir lo que más se pueda en el tiempo. No quiero decir que los proyectos más cortos son muy mejores, pero sí les puedo decir que los más largos sí no son, eso sí no son los mejores, ¿no? Eso sí no son los mejores. Los proyectos económicos puedo decir que no son buenos, no todos los proyectos económicos son buenos, porque a veces me toca comprar hardware que no necesariamente a veces hasta certificado está. Y tampoco puedo decir que los proyectos más costosos sean los mejores, porque puede ser que el costo se haya elevado debido a una mala planificación en el tiempo.
¿de acuerdo? No porque he mejorado algo o hayamos invertido en mejores elementos para el sistema que estamos diseñando, sino eso puede ser el reflejo de una mala planificación en el tiempo. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿qué va a ser lo primero que debemos de analizar? Entonces, para minimizar esos riesgos. Entonces, dentro de los requerimientos deben estar los requerimientos de seguridad. Entonces, vamos a hacer la primera identificación, ¿no? Dentro de los requerimientos, el primer punto que vamos a topar. Debe ser, primero, esto, ¿no? Minimizar el riesgo de incendio y descarga eléctrica. Para todo esto hay normas. Bueno, primero para que cualquier sistema mecatrónico que vayan a trabajar, tomen las INEM. Ahora, las INEM hay para todos, ¿no? Para dibujo a mano, para diseño, ¿cómo le llamo? Computarizado, para diseño CAD, las medidas, al menos las INEM, que son las nacional, ¿de acuerdo? Y ahí ya luego podemos hablar más arriba si quieren ir subiendo de normas, con normas de calidad, normas ambientales, si quieren cumplir. Entonces, además de aprender ingeniería, pues deberían leer estas normas, ¿no? Muchas de ellas son públicas, algunas hay que pagar. Por ejemplo, las ISO, hay algunas que se pagan para que les liberen y puedan leer. Hay algunas que pues las versiones antiguas ya están liberadas en el internet, entonces las pueden leer también. ¿De acuerdo? Pero ahí nos dicen, ¿no? ¿Cómo debe ser un sistema para que cumpla con ciertas normas? Ahora, con lo que respecta a incendios y descargas eléctricas, cada empresa, cada industria o cada tipo de industria tiene sus estándares para cumplir con esto. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen sistemas embebidos para talleres de mantenimiento de petróleos, entonces ustedes les exigen que cumplan con una norma anti-explosión, ¿de acuerdo? Entonces eso no significa que no van a explotar. Lo que pasa es que si sufren cualquier vibración brusca producida por una explosión, este sistema sea capaz de desconectar la energía, ¿no? Porque imagínense, qué sé yo, surge una explosión y ustedes están moviendo un motor de un puente de grúa, ¿no? Son enormes. Entonces el sistema de control, surge esta explosión, se cayó, por ejemplo, por ahí o se desplomó este puente de grúa y ese motor está en el piso moviéndose como loco y además de la explosión, ¿de acuerdo? Entonces, hay ciertas normas. Hay normas que, por ejemplo, esas aquí no se cumplen. Yo sé de esta norma de explosivos porque un chico presentamos un proyecto de el control de un puente de grúa en los talleres de Repsol para el mantenimiento de los motores. Y ahí nos pidieron esto. Entonces, el sistema todo bien, funcionaba todo bien, pero no se cumplía con esta norma. Más bien, no es que no se cumplía, sino que no sabíamos dónde hacerla pasar. Entonces, la misma empresa le envió a Canadá. En Canadá les hicieron unas pruebas que obviamente no sé cuáles son, pero nos mandaron un listado de cositas que había que corregir, ¿no? Decían, mira, en la placa, en esta pista hay que poner un aislante, pero no un aislante, con un bueno, uno que permita un enlace galvánico, ¿no? Que nos permita eh, aislar dos fuentes. Entonces, si se producía la explosión, pues esta fuente desconectaba totalmente el cerebro, el microcontrolador, y pues ya lo demás quedaba sin funcionar. Entonces, fueron tipo de esas recomendaciones que nos decían. Entonces, se modificó la placa, se envió y luego le devolvieron atrás, ¿no? Es decir, nos volvieron ya con la certificación. Pero esa certificación a la empresa le costó $10,000. Pero claro, luego pudieron poner en cada uno de sus puentes grúas una plaquita y ya estaba certificado. Bueno, muchos de ellos ya les dicen qué deben hacer para evitar eso. Nosotros conocemos las típicas, ¿no? Es decir, ah, los cables bien conectados, bien soldados, bien aislados, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si hay una sobrecarga eléctrica? Entonces debemos tener
protecciones como fusibles, como sensores de corriente, para poder desconectar el circuito así. Entonces, cada elemento que ustedes le pongan, obviamente, va a incidir en el costo del sistema, ¿no? Entonces, no es que le conecto el cable a la fuente, el cable ese de Arduino, le conecto a la fuente y ya encendí, ¿no? Entonces, esto debe cumplir con ciertas normas y esas normas, dependiendo de donde ustedes vayan a meter la aplicación, tienen sus normas propias, ¿no? Como les decía, si vamos a poner esta plaquita antiexplosivos en otro puente de grúa, que no sea ya en los talleres de Repsol, entonces $10,000 no iban a pagar por esa certificación y quién sabe, no es necesario, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no necesariamente van a surgir esas explosiones, porque no trabajarían con combustible. Puede ser que ese puente de grúa lo utilicen, qué sé yo, para transportar madera, para transportar metal, ¿de acuerdo? Entonces no haría falta eso. Cada área, cada, llamémoslo así, rama de la industria va a tener sus propios requerimientos con respecto a esto. Ok. Luego, proteger a los operadores. En ese mismo ejemplo les quiero contar, miren, el problema de déjenme, veamos un puente grúa para explicarle mejor. Ya aquí está esta persona, me parece súper bueno. Pues no es de motor. ¿Sí están viendo el puente grúa, chicos? No, está cargando una página de YouTube. Ya, ese es bueno, ese justamente está cargando. Sí, ahorita. Ya. Entonces, miren, el problema de esos puentes grúas, y si ven este cable que tiende por aquí, le ven a esta persona con la botonera. Ya. En este caso, bueno, no sé qué estarán llevando, pero en el caso que les decía de Repsol, esto cargaba un motor enorme de diésel, ¿no? Lo cargan aquí. Entonces el operador iba, como esta persona, miren, iba con la botonera y el motor iba colgado igual a este gancho, ¿no? Como lo ven aquí. Entonces, y la persona presiona esta botonera para activar. Aquí tienen el motor que lleva por este lado, este motor que sube, baja la carga, ¿de acuerdo? Este es el eje X y está el motor que nos lleva por perdón, este es el eje Y, este es el eje X y este es el eje Z, ¿no? Entonces va moviendo por el eje Z. Entonces, habían personas que, no sé, tal vez por terminar rápido, por irse rápido, aumentaban, trataban de llevarle más rápido o presionaban la botonera para que se mueva más rápido. Entonces a veces el motor hacía un efecto péndulo y ya que se mueva un grado y devuelva a la pierna, ya causaba severendas lesiones, ¿no? Imagínense lo que es una tonelada, un motor de una tonelada. Entonces, y el otro problema bien serio que ellos tenían, miren en el cursor, es que como la persona iba llevando la carga de esta manera y a veces no se daba cuenta que estaba aquí, seguía presionando y chocaba aquí, ¿no? El puente grúa. Entonces, aquí ya empezaron a haber fisuras, ¿no? Iban y le volvían a reforzar, le soldaban otra vez, le volvían a pintar, pero eso le hacía un mantenimiento de vez en cuando. Bueno, ustedes dirán, pero ¿y por qué no le pusieron final de carrera aquí para que no se choque? Pues sí, ¿no es cierto? Es que justamente no necesariamente diseñamos nosotros. Ya, y cositas así, ¿no? Entonces, miren, este cable, la persona tiene que ir viajando con la carga, como se ve aquí. Entonces, lo primero que hicimos acá fue poner, primero variar la velocidad, ¿no? Si la persona se encontraba lejos del punto al que quería llegar, ¿de acuerdo? Lo que hicimos fue, digamos que él quería llegar acá, ¿no? Y aquí está la mesa de trabajo donde querían llevar ese motor. Entonces lo que hicimos fue, en los trayectos largos, moverle con una velocidad. Y ya cerca de la estación le disminuíamos la velocidad. Así sea que la persona le presione varias veces la botonera, este ya se iba a mover con una velocidad no mayor para que porque esto lleva inercia, ¿no? Y que debido a la inercia, pues se logre frenar y sin provocar el efecto péndulo del motor, ¿de acuerdo?
Ya, entonces, eso fue lo primero que hicimos. Lo que hicimos fue meterle lógica difusa, ¿no? Mientras más lejos, mayor la velocidad. Más cercano, menor la velocidad. Igual para este eje, ¿no? Igual había choques de este lado. Entonces, estábamos más lejanos a los topes, podíamos movernos con una velocidad. Mientras más cercanos, con otra velocidad, obviamente mucho menor, para evitar los choques en los bordes. Entonces, eso fue lo primero que se hizo. Y lo otro que se hizo, chicos, fue que esta cosa la hicimos inalámbrica. Y dejamos de también, por si acaso la inalámbrica hace daño, ¿no? Entonces la habíamos dejado aquí colgada cerca del operador, de acuerdo, viajaba aquí con esto. La persona podría, si algún motivo, acercarse y tomar pero le hicimos una botonera inalámbrica, también a prueba de explosivos, ¿no? Entonces la persona lo que hacía era se paraba en un punto fijo y empezaba a manipular el puente grúa de pie aquí, no tenía que viajar con la carga. Entonces, bueno, eso de manera general. Eso aumentó mucho la seguridad, o sea, elevamos la seguridad del personal, porque no tenía que viajar con la carga, no estaba expuesto a los cables, a que le caiga esta cosa por aquí. Este tiene un sistema que se llama de Deadman, que es un botón que, o sea, ustedes presionan varios botones, pero debe tener otro aplastado a la vez, ¿no? Y ese botón por lo general está de la parte de atrás de la botonera al costado. Es un botón que por accidente no se podría aplastar, ¿de acuerdo? O sea, digamos que dejé por ahí botada la botonera y algo le cayó encima y se activó el botón de mover para arriba o para abajo la carga, ¿no? Si no está presionado, además de eso, eso no se va a mover. Entonces también le pusimos al control móvil un mando así, que se llama el Deadman, para el hombre muerto. Entonces se mueve. Eso lo van a encontrar en los robots industriales, ¿no? Con el Teach es una botonera igual, para enseñar al robot la trayectoria. Igual para que el robot no se mueva como loco, si se presiona una tecla del Teach, entonces tiene un Deadman atrás, ¿no? Y ese Deadman es súper interesante porque ustedes le presionan mucho, se bloquea. No le presionan, sigue bloqueado. Le presionan suavito, sigue bloqueado. Entonces hay que hacer una presión hasta que ustedes oigan un clic, como que un enganche, ¿de acuerdo? Y ahí ya sabes, o sea, si no eres un humano, pues es muy difícil que ese Deadman o ese botón se ponga en esa posición. Ok, ya. Entonces, bueno, estos requerimientos o estas cositas que hicimos fue porque en ese tipo de industria nos pedían ese tipo de automatización. Ahora, lo bueno de esto y lo bueno de haberlo hecho en mecatrónica, porque ellos trabajan trabajan todos los días con motores, hacen el mantenimiento no de uno, a veces hacen dos, tres, entonces esta cosa está trabajando todo el día y solo paran en la noche. Y entonces nosotros no es que podíamos montarnos aquí, desarmar y nada. Entonces lo que hicimos fue modelar todo. Entonces tomamos los datos de los motores, tomamos medidas de todo, ahí trepados como monos, leíamos los datos que estaba aquí, la energía, y toda la estructura que ustedes ven aquí, bueno, una parecida, se diseñó en SolidWorks. En MATLAB Simulink pusimos los motores de las características que nos pedían y ahí mismo generamos los algoritmos de control. Luego, con los algoritmos de control, generamos los CADs eléctricos y electrónicos. Se hicieron las placas. Una vez que nos devolvieron las placas, montamos el sistema de control y luego lo que hicimos fue, una noche que pararon, añadimos nuestras plaquitas, ¿no? Fue lo que hicimos, es adjuntar acá arriba las placas y en esa noche mismo hicimos las pruebas con los mismos trabajadores. Entonces funciona. Eso es lo bueno de hacer, eso es una de las cosas buenas de hacer mecatrónica, que no tuvimos que parar nunca nada. Ahora ellos seguían usando. Y en la noche solo paramos para hacer la instalación. Las pruebas de funcionamiento las hicimos con motores similares en talleres, ¿no? Tenían algunos motores de estos similares. Ya cuando teníamos las placas fuimos a sus talleres, hicimos todas las pruebas en motores y ya la prueba final la montamos ahí. Entonces eso en realidad, ese es lo que hacemos en mecatrónica. Es un ejemplo. Ok.
Y entonces cuando decimos que a las personas hay que darles seguridad también, es decir, en este caso el principal problema era que ellas viajaban junto a la carga. Entonces lo que hicimos fue hacer un mando inalámbrico. Si me preguntan a mí por qué, bueno, miren, la comunicación por radio hay hace mucho tiempo. La comunicación ah, por wifi inalámbrica también. ¿Y por qué no tenían? Bueno, razones son obvias, ¿no? Es decir, son entornos con mucho ruido, mucho ruido. Entonces, si se fijaron en el video, la gente trabaja con audífonos, pero industriales, que eso te aísla el ruido. Y algunos deben ser también con conexión de radio, ¿no? Es decir, porque como él está con eso, si le dices algo, lo quieres advertir, no te va a escuchar si esos no tuviesen un intercomunicador. ¿Ok? Entonces, mucho ruido. Y hay protocolos que bajo esas cantidades de ruido, de vibraciones, pues empiezan a enviar de manera errónea datos. Pero hay protocolos industriales, por ejemplo, el mismo 232, R232 que veíamos ayer, tiene su equivalente en el área industrial, que es el 485. Y el Ethernet, tenemos el Ethernet industrial, justamente que es del mismo cableado, tiene protección para este tipo de ruidos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto también medita las normas con las que con las que deben trabajar. Todo eso marca la seguridad de su trabajo y ¿por qué puedo justificar que a los operadores les damos seguridad? Otra parte de hablar de la seguridad es la energización, ¿no es cierto? Es decir, que no vaya a estar por ahí un cable pelado, mal armado, que yo jalo y se arranca. Entonces, eso debemos controlar. Que no haya una sobreenergización peligrosa por ahí, por una sobrecarga o algo muy peligroso durante las actividades de mantenimiento, ¿no? Es decir, digamos que mi equipo se paró por algo, un cable se arrancó porque no lo puse bien. Entonces, si no tengo un diagrama correcto y no manejo códigos de colores, pues la persona que le vaya a hacer el mantenimiento en realidad lo que corre es riesgo, peligro de que le pase algo. ¿De acuerdo? Entonces, de eso tenemos que hablar. Eso se debe documentar, eso se debe discutir también dentro de los requerimientos de seguridad. Esto nunca ponen en ninguna tesis, en ningún lugar. Yo no sé por qué, miren, hay esta clase, creo que en metodologías también hablan de este botón, pero al momento de entregar sus trabajos no hay. Entonces, siempre que van a defender, y el paro de emergencia, profe, no le puse con el mismo botón de encendido y apagado. Entonces, nunca lo pone. Entonces, es muy necesario, porque puede estar pasando algo. Son máquinas, ¿no? Entonces puede estar pasando algo muy peligroso y no tenemos más que ir por allá a ver dónde está conectada la máquina y arrancar la energía. Y eso no debe ser. Entonces, algo que va a influir mucho en sus diseños y va a influir mucho en la forma de defender sus trabajos va a ser estas cositas que acabamos de mencionar. Y algo que siempre se olvidan es esto de aquí, ¿no? Debe ser una forma rápida de desconectar manualmente la energía de la máquina. Por lo general deben ser estos botones de paro de emergencia o también algunos les llaman botones de pánico. Ya. Ahora, algo que tampoco se dice, a veces, por ejemplo, nos dieron una tarea, ¿no? Dividimos a los sistemas, tanto al grande, al mecatrónico, como al embebido, lo dividimos en subsistemas y en subtareas. Entonces, hay que pensar en la secuencia de encendido, ¿verdad? Entonces, cuando le damos clic al encendido general de la máquina, entonces a veces lo que hacemos es energizamos todo, placas electrónicas, motores, válvulas, electroválvulas, todo energizamos a la vez, cuando no debe ser así. Entonces, bueno, en el mejor de los casos, lo que va a pasar es que la corriente a alguno no le va a llegar. Por lo general, no le llega, o sea, jala la corriente los equipos que necesitan más corriente, como motores, electroválvulas, ¿de acuerdo? Luego, los equipos que consumen muy poca corriente, entonces, como las tarjetas de control, luego las tarjetas de control, los sensores. Primero se jalan los grandes, luego se jalan los
los sensores, porque ellos consumen más corriente que las tarjetas. Y luego las tarjetas de control. Entonces, luego se sorprende y dice, profe, ¿sabe qué? Veo que el motor quiere arrancar, pero como que la tarjeta no enciende. Entonces dicen, pero bueno, si todo no se pasa de 2 amperios, es lo que dicen, ¿no? 2, 3 amperios. Claro, pero es que verás, en el arranque se consume más corriente, entonces a alguien no le llegó, entonces debe haber un encendido en secuencia. Entonces primero le mandamos energía a, a las placas de control. Entonces, primero, plim, para que esté listo el control, el control esté pilas. Y a ver, aguanta, ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya una vez que está energizada la placa de control, entonces ahora sí, levantamos todo lo demás. A veces no nos damos cuenta porque para nosotros es presionar un botón, pero hay que poner una secuencia, ¿no? Entonces, bueno, luego de 5, qué sé yo, 10 segundos, ya que se han levantado los servicios en la placa de control, activo un relé, ¿no es cierto? Para que vaya la energía hacia la potencia. Entonces, primero levanté la placa de control. Cuando oigo el relé, ya sé que la placa de control se activó y ya levantamos la energía de todo lo demás. Pero a veces, por ejemplo, hay maquinarias que son muy grandes que dicen, verán, primero debemos prender el tablero. Bien. Una vez que está el tablero, miramos que se impone este indicador de nivel en tanto nosotros estamos hablando de la corriente, cosas así. Luego se levantan los motores. Una vez que se levantaron los motores, se levantan las protecciones y luego arrancamos con el proceso. Entonces, ese es el encendido, la secuencia de encendido. De igual manera, debe haber una secuencia de apagado, porque al momento de cortar la energía de golpe, o sea que estábamos consumiendo nosotros como locos, y los vecinos pues estaban ya sé, viendo la televisión, conectado al refrigerador, etcétera, etcétera. Entonces nosotros desconectamos todo de golpe y ese flujo de energía de pronto se va a ir hacia los hogares. Entonces no se asombren si por ahí hicimos nuestro taller subterráneo, hicimos en el subsuelo, nos pusimos un taller pirata y estamos consumiendo la energía del barrio y por ahí le desconectamos y no va a ser que nosotros mismos nos dañamos la televisión. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay una secuencia. Entonces apagamos igual, ¿no? Motores, luego apagamos placa de control y luego desconectamos la, la energía. ¿De acuerdo? Pero es algo que también se debe escribir. Entonces debo escribir, a ver, ¿cómo se enciende tu máquina? Y lo que me sale, profe, le pongo este enchufe y le conectan a la pared. Y yo digo, ay, y le presionamos este botoncito, ¿no? Entonces, también algo que deben controlar. Esto hace que, obviamente, el costo de su maquinaria suba, pero es justificado, ¿no? Es justificado. Al momento de que ustedes vendan sus productos y no le pasen a la gente que viva con su maquinaria, pues le van a volver a llamar. Esto es bueno que lo tengan, que verifiquen, que aprendan a hacer ustedes, porque van a llegar. ¿Tiene conexión a tierra? No sé. Ahí tengo los tres huecos en la toma, me imagino que hay. Entonces van allá y miden, ¿no? Dice, a ver, tengo aquí 110, con este 100, 0, con este no tengo nada, entonces va, no tiene, señor, usted tierra. Mejor es que esa tercera pata no la conecte porque más bien le va a dar un problema. Entonces luego dice, bueno, sí tenemos tierra y ustedes que se dan cuenta le han puesto el cable a algún tubo de lado. Entonces, no, señor, hay que hacer esto con uno de cobre. Entonces, ahí hay varias formas de hacer una buena si la necesitan, ¿no? Entonces, una vez que eso está aterrado, okay, no ustedes están aterrados, sino que hay una conexión a tierra, entonces ya pueden instalar esa máquina, ¿de acuerdo? Si la requieren. Es muy necesario por las corrientes parásitas. Bueno, se habrán analizado, imagino, en actuadores eléctricos, ahí se habla, en control de actuadores eléctricos, se habla mucho de esas corrientes parásitas y cómo evitarlas, ¿no? Y cómo la conexión a tierra nos puede ayudar. Ya. Y eso lo que les decía, ¿no? Proporcionar un control adecuado de la distribución de energía, es decir, quién va a llevar qué parte de la energía, ¿no? ¿A quién le vamos a enviar primero? Si la potencia va a ser únicamente
alimentada por la red eléctrica, sí vamos a necesitar inversores porque vamos a usar energías alternativas. Lo mismo vamos a necesitar pensar en el sistema de control, ¿no? Entonces, en el sistema de control yo siempre recomiendo que se alimente de unas baterías recargables, ¿no? Pueden ser baterías de litio, pueden ser las lipo. Entonces, que si de alguna manera si hay un corte de energía, el sistema de control siga trabajando, siga funcionando, al menos que les dé, las baterías le den una autonomía bastante grande, ¿no? Hasta esperar que se arregle o regrese la energía. Entonces debe ser un sistema independiente de energía, ¿de acuerdo? Debe ser con su sistema de seguridad y su reserva de energía para que si hay cortes en la red eléctrica, entonces este sea independiente, ¿no? Sea independiente. Entonces eso también deben considerar y es algo que también va a sumar. Entonces miren, si van a hacer, digamos que es una mesa vibradora, ¿no? Una mesa vibradora. Y esta mesa vibradora, pues obviamente está activando un motor DC, ¿de acuerdo? Y ustedes quieren que cuando se vaya la energía, pues saber ya cuántos ciclos han vibrado, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos que esa mesa vibradora está encargada de hacer placas de porcelana, ¿verdad? Entonces, está vibrando ustedes y el señor que encargado del proceso de la producción, entonces dice, mira, hay que ponerle en la mesa vibradora durante 3 segundos, porque así, perdón, 3 minutos, porque así obtenemos esta calidad de producto. Entonces están las placas en la mesa vibradora y ¡boom! Se va la energía, ¿de acuerdo? Entonces cuando vuelve, y ya pasaron, qué sé yo, 2 minutos, entonces cuando regresa la energía, entonces no vamos a empezar otra vez, ¿no? Porque me va a quedar algo aguado, me va a dar otra consistencia, es decir, ya no va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos que esa energía, perdón, esos ciclos se mantengan almacenados en el controlador detecte la caída de energía, ¿de acuerdo? Guarde el último ciclo que hizo de tal manera que cuando regrese la energía, pues otra vez volvamos a funcionar. Esto, obviamente, va a elevar el costo del sistema de control, pero, pues, otra vez el cliente te va a decir, mira, necesito otra de estas, ¿no? Necesitamos otras de estas. Alguien dirá, ¿cuántas veces se le va la energía? ¿No? Es decir, eh, para lo que va a perder y para yo ponerme a pensar en eso, pues capaz nunca sucede. Bueno, chicos, si ustedes creen que algo de eso va a pasar, pues sucederá en algún momento. Van a ver. Ya. Seguimos, ¿no? Entonces, los requerimientos de seguridad. Seguimos. Evitar operaciones inesperadas para reducir los riesgos. Es decir, todo encapsulado, todo con manuales. Eviten que sus paneles de control durante el funcionamiento se activen. Pongan botones, ¿no? De pausa y que puedan manipular. Porque a veces nos olvidamos, arrancó el proceso y dejamos todos los botones otra vez activados, ¿no? Es decir, reducción de velocidad y eso. Entonces, siempre hagan todo a través de una pausa. Ponemos pausa, de acuerdo, ahora si quiero bajarle o subirle la velocidad, le voy a bajar o voy a subir la velocidad. A veces, no sé si se han subido en algunas de estas, o han visto los videos de las máquinas donde la gente caminadoras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente puede manipularla mientras está funcionando, mientras pone un ciclo, ¿de acuerdo? Sí, porque a veces es bueno, ¿no? Para que ir moviendo el ritmo, pero la gente que no sabe utilizar o no las conoce, pues la eleva mucho, no sabe cómo pararla, se asustan, ya hayan visto los bloopers, ¿no? Cómo se cae. Pues bueno, en las maquinarias nuestras que hacemos pasa lo mismo. A veces la gente se emociona, levanta demasiadas las revoluciones y está, qué sé yo, cortando madera o haciendo algún corte con la máquina que le vendimos y algo empieza a fallar, ¿no es cierto? Se asustan, elevan, pueden manipular. Entonces, todo lo que hagan, siempre a través de un botón de pausa, ¿de acuerdo? Frenan el proceso, luego setean otra vez y vayan, ¿no? Y eso siempre queden de acuerdo con el cliente porque le va a decir, mire, ¿sabe qué? Yo le quiero aumentar la velocidad, pero la máquina se para. Sí, ahí le explico, justamente es por seguridad, para que de pronto usted empezó a subir, ¿no es cierto? Pip, 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 pip. Entonces, claro, como los motores tienen inercia, no es que ese momento subieron a la velocidad que él setió, sino que luego de un tiempo, ¿no es cierto? Se setió. Y el que se vino a dar cuenta está más rápido de lo que él quería setear. Entonces empieza para el otro lado, le bajó de más por la inercia de los motores, no es que se baja directamente esa velocidad,
¿De acuerdo? Entonces siempre hagan estas cositas a través de pausas. Evite lesiones en los personales, como les decía, siempre pongan relés que activen la energía, desactiven la energía, corten el paso de la energía si hay algún problema, indicadores, luces piloto, interruptores. Mientras más indicadores tengan, mejor. Obviamente la máquina es más cara, pero les aseguro que lo que respecta a seguridad, pues no les van a observar nunca, ¿no? Y los bucles de energía, es decir, si se dañó el motor, bueno, que el daño se mantenga ahí. Entonces, si siento que la corriente del motor se está elevando, entonces activamos un relé o desactivamos, ¿no? Dependiendo de la lógica, en donde aislamos de ese motor, donde no sé si sea un motor, no sé si sea una electroválvula, qué sé yo. Pero si siento en algún elemento una elevada corriente, más de lo normal, eso debo ya saber, ¿no? Que es lo normal, porque yo estoy diseñando la máquina. Entonces lo que vamos a hacer es bloquear eso, ¿de acuerdo? Bloqueamos eso, enviamos una alerta, dejamos que la máquina siga funcionando en lo que pueda y esa parte de ahí bloqueamos. Y de tal manera que para ustedes sea simple la reparación. Es decir, mira, se murió solo el motor porque se activó este relé. ¿De acuerdo? Se activó este relé, entonces el problema del motor, reviso el motor, entonces sí hay que cambiar el motor. Entonces ya no tengo que meterle mano a toda la máquina, ¿de acuerdo? Eso va a ser algo que también, por un lado, les va a dar seguridad y por otro lado, les va a facilitar las tareas de mantenimiento. Ya chicos, entonces la próxima clase terminamos esto del modelo en B. Nos vemos el día lunes. Tienen actividad, ¿no? Sí, ya. Buenas tardes, chicos. Gracias, dije. Gracias, Inge. Pasa bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Entonces, Gracias.